tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Usted sabe algo que estamos a 108 días de las elecciones? Estamos hablando de las PASO. ¿Tomó en cuenta eso? Seguramente que no. Si no está en la política, usted se va a enterar unos días antes que hay elecciones tal día y como todos los ciudadanos vamos a ir a poner nuestro voto. Pero claro, los partidos políticos ya están en plena movilización. Y seguramente lo de esta noche va a movilizar a más de uno a decir, bueno, rápidamente tenemos que ver qué está pasando porque esto de seguir con reuniones y seguir con roscas para ver quién con quién y cómo, y nos vamos quedando un poco en el tiempo. Esta noche van a alargar su candidatura prácticamente en nuestro programa 3 candidatos. 2 que no van a ir a las PASO, van a ir directamente a octubre. ¿Por qué? Porque no tienen interna dentro de su propio partido. Y un tercer candidato, en este caso una tercera candidata, que sí larga su candidatura a través del Partido Justicialista. Le digo que no es la única, seguramente van a salir otros. Hubo una reunión ayer en el Partido Justicialista donde ya salió también un candidato. Pero yo la verdad que no lo tengo oficializado todavía a ese candidato. Por lo tanto, yo voy a hablar con lo que tengo oficializado. Yo creo que esta noche estamos ante la presencia de 3 candidatos ya puestos para la grilla de partida para dentro de 108 días. Me equivoco con los días porque son las PASO, ¿no? Tenemos Carlos Zapata. Carlos Zapata es un hombre que trabajó desde que comenzó en la política con Olmedo. Es de Salta, somos todos. El martes ya lo tuvimos en Sin Libreto, estuvo hablando con nosotros y entre otros temas salió su candidatura. Y dijo, sí, yo soy candidato a diputado nacional. Va a estar con nosotros hablando solos de la Diputación Nacional. Pablo López, usted sabe que Pablo López quiere renovar mandato por parte del Partido Obrero. La semana que viene va a ser oficializada ya su candidatura y la van a hacer pública a través de un acto que tiene preparado el partido. Y por otro lado, una mujer que va a dar que hablar seguramente. Porque si bien es cierto que hasta ahora estuvo por allí que sí, que no, que sí, que no, ya la doctora Sonia Margarita Escudero está decidida a anunciar su candidatura a diputada nacional. ¿Cuáles son las consecuencias que esto puede traer? Le digo que son muchísimas. ¿Por qué le digo que son muchísimas? Porque yo tengo que hacer una lectura antes de comenzar directamente con el programa. Y yo le digo que Sonia Margarita Escudero está enfrentando a Juan Manuel Urtubey. Usted me va a decir, ¿pero cómo? ¿Sonia Margarita Escudero va a salir a enfrentarlo a Juan Manuel Urtubey? Sí. ¿Y por qué le digo esto yo a usted que sí? Porque Sonia Margarita Escudero va a ir a pelear en las PASO en un frente donde están nada más ni nada menos que todos los partidos políticos. O sea, está el Partido Renovador, están todos los partidos de la Victoria, o sea, todo lo que acompaña al justicialismo, más los otros justicialistas que pueda haber. Ahora, Sonia Margarita Escudero, según lo que ha manifestado siempre, está en contra de la política de Macri, pero totalmente enfrentada con la política de Macri. ¿Qué pasa si Sonia Margarita Escudero dentro del Partido Justicialista o en la elección de las PASO sale ganadora de las elecciones y tenga que ir representando al frente? ¿Por qué? Porque el Partido Justicialista está dentro del frente. Entonces, ¿con qué se encontraría el doctor Juan Manuel Urtubey? Se encontraría con que la fórmula que tiene que él apoyar del frente es nada más ni nada menos que la de la doctora Sonia Margarita Escudero. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted qué le diría a Macri? ¿O a Macri qué le diría a Juan Manuel Urtubey? Juan, se te escapó la tortuga. O sea, me imagino. O sea, algo así tendría que decirle, porque lo que se supone es que el oficialismo, en el caso de Juan Manuel Urtubey, tiene que ponerle diputados a Macri. Por eso la elección se supone que va a ser un representante. Lo tiene que llegar a ganar Cambiemos directamente, que es el gobierno nacional. El otro es el oficialismo, Juan Manuel Urtubey. Y hay un tercer lugar. Pero ese tercer lugar lo tiene en Salta ya de hace bastante, el Partido Obrero. Y ahora se suma lo de Salta Somos Todos, con la figura de Zapata. Por lo tanto, le digo, entramos en una contienda ya electoral a 108 días realmente interesante, donde la fuerza se va a dar con lo que va a pasar en Cambiemos y lo que va a hacer en el partido o en el frente que gobierna la provincia. Entonces vamos a estar con los 3 hoy que lanzan ya su candidatura decididamente al día 13 del mes de agosto. Estamos hablando de las PASO. Le propongo una pequeña pausa y vamos a dialogar en forma independiente con cada uno de ellos esta noche. Los 3 candidatos que ya están en carrera para la Diputación Nacional del 22 de octubre. Denme un minuto nada más. Auspician este programa las siguientes empresas: Frigorífico Bermejo,
Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique y Transporte Marcilese. Lo presentamos a Pablo López. Pablo López, candidato a diputado nacional. Edad, 41 años. Profesión, terminando estudios de Ingeniería en Recursos Naturales. Estado civil, casado. Partido político, Partido Obrero. Actividad política, fue electo diputado provincial por esa formación para el periodo 2001-2005 y reelecto en el periodo 2005-2009. También fue convencional constituyente provincial en el año 2003, rechazando la reforma de la Constitución de Salta. En 2013 encabezó la lista para diputados nacionales del Partido Obrero en Salta, resultando electo con el 18,8%. Proyectos presentados, posee un resultado acumulado de aproximadamente 200 proyectos presentados durante sus años como legislador provincial y nacional. Mandato, es actual diputado nacional por Salta hasta este año 2017. Buenas noches. Bueno, vas por la reelección. Vamos por la reelección. Contame, qué lindo número ese 18,8, ¿no? Sí, bueno, fue una gran elección que hicimos en el 2013 y que, bueno, esperamos repetir este año para, creo que lo que vamos a poner en consideración, digamos, es que vamos a tratar de repetir la elección para conservar una banca en el Congreso, que es la banca de los trabajadores y del pueblo de Salta. Es decir, eso es lo que manifestamos en el 2013, que había que cambiar la representación política de Salta, que venía siendo la de los grupos empresarios, los monopolios, por una representación de los trabajadores, y creo que hemos hecho un papel importante. Digo hemos porque formo parte del bloque del Frente de Izquierda, que integro con mis dos compañeros del Partido Obrero, Soledad Sosa de Mendoza y Néstor Pitrola de Buenos Aires, y bueno, hemos hecho una actuación importante. Fíjate que el año pasado Néstor terminó en el primer lugar de los diputados que más intervino en las sesiones, y yo terminé quinto de 257, es decir que 2 de nuestro bloque de 3 hemos tenido una gran participación, no solo defendiendo nuestros proyectos, nuestras iniciativas, sino también presentando dictámenes, interviniendo sobre los principales problemas políticos del país. Ahora, Pablo, seguramente a vos no te sorprenderá lo que te voy a decir, porque vivís una realidad permanente, no solamente en la provincia, sino también en la nación, de lo que pasa en la política, ¿no? Ustedes quedaron uno de los pocos partidos donde tienen una identificación clara, o sea, con una ideología donde dice, este es el Partido Obrero, no hay deslice, no hay que este partido se pasó al otro, el otro se cambió a aquel, que no se sabe para dónde fue, o sea, yo no sé si para bien o para mal, eso lo tienen que balancear ustedes, por supuesto, pero ustedes tienen un partido con nombre y apellido, ¿no? Bueno, creo que eso es una gran virtud, digamos, por supuesto, además un partido como el nuestro. Y bueno, creo que la gente valora eso. ¿Se valora la militancia hoy? Bueno, no sé hasta qué punto la gente percibe, ¿no es cierto?, la militancia. Nuestro partido es un partido muy militante. A los lugares donde vamos con mayor asiduidad, vos te das cuenta que la gente tiene un reconocimiento con los compañeros, con la actividad que nosotros desplegamos. Se está viendo incluso en los sindicatos, en el ámbito sindical, donde, bueno, ahora viste que el presidente habla de la mafia sindical que le ha sido cómplice para llevar adelante el ajuste. La izquierda es la que verdaderamente está enfrentando a las mafias sindicales en los sindicatos, y nosotros tenemos una gran participación en esa lucha contra la burocracia, y creo que eso también está siendo valorado, y por eso hemos tenido avances importantes. Y en Salta este año hay un gran desafío porque hay elecciones en uno de los principales gremios de la provincia, como es la Asociación Docente Provincial, la ADP. La ADP ha sido, creo que es un viejo sueño de Claudio, ¿no? Claudio del Pla siempre hubiese querido comandar la ADP, viene con una lucha de no sé cuántos años él como docente.
De todas maneras, lo que hemos visto, el crecimiento en Salta del Partido Obrero, tenemos que sacarnos el sombrero ante una situación a la cual estamos en una de las provincias más conservadoras del país y sin embargo el Partido Obrero puso el pie, lo puso fuerte, está representado en la legislatura, está representado a nivel nacional. Yo creo que tienen un mérito importante, se puede coincidir con ustedes o puede no coincidir, pero lo que sí se sabe es que se va a tener con ustedes, que es lo difícil a veces de otras agrupaciones políticas donde, mirá, el otro día hablando con un hombre que va a estar esta noche acá, Carlos Zapata, decía, mire, cuando ganamos la elección, Peña, nosotros éramos 11 eran diputados provinciales. Al mes de estar en la legislatura quedamos 6. El resto se fue. ¿Y dónde se fue? Y uno se fue a Cambiemos, el otro se fue al Partido Justicialista, el otro no sé dónde se fue. En definitiva, se le desarma al partido. Es cosa que a ustedes, será porque son pocos, no le pasa. No, pues somos pocos, sino porque hay una claridad política. Hay una militancia. Hay una militancia, hay una claridad política, pero además creo que nosotros hemos llegado a donde llegamos por una cuestión, digamos, muy importante. Hemos tomado los principales problemas y reivindicaciones populares frente a un régimen político que viene gobernando la provincia desde el 83 hasta ahora, porque en la foto del otro día de la mesa del diálogo, donde estaba Sáenz, estaba Urtubey, Romero, Durán Cornejo, Gómez Díez, ¿no es cierto? Es decir, esa es la expresión de un régimen político que ha gobernado la provincia en función de intereses completamente ajenos a los del pueblo. Por eso hoy tenemos los mayores índices de pobreza, los mayores índices de desocupación, los niños que mueren por desnutrición, los femicidios. Y nosotros hemos tomado todas las causas populares, dando una lucha muy importante, ¿no es cierto? Y no claudicando en ningún momento. Y bueno, creo que eso ha sido valorado. Y ahora ponemos, digamos, en juego también una trayectoria de lo que hemos hecho dentro de la legislatura y dentro del Congreso. Que creo que tenemos que, por ahí uno peca de no reivindicar tanto esa trayectoria o esa actividad parlamentaria, pero en mi caso, por ejemplo, cuando yo ingresé por primera vez a la legislatura, fui autor de la ley 7245 que impidió al gobierno de Romero en ese momento, y ha quedado ya establecido, transferir, por ejemplo, las viviendas del IPB a alguna entidad financiera privada, como se quería hacer en aquel momento, en el año 2002, donde iban al remate seguro. Somos autores desde el Partido Obrero de la idea de que Pereira Rosas sea para la construcción de vivienda, que se termine la especulación inmobiliaria. El año pasado derrotamos el dietazo en la Cámara de Diputados, el único partido que denunció ese aumento, digamos, sideral de las dietas, y que por toda nuestra denuncia el presidente de la Cámara tuvo que retroceder. Bueno, el año pasado ha quedado en manifiesto también, yo fui el único legislador nacional por Salta, es decir, tomando senadores y diputados, que votó en contra de todas las leyes que han marcado la línea del ajuste que está llevando adelante el gobierno. Es decir, los tarifazos, la caída del salario, la caída de las jubilaciones, tienen que ver con las leyes que se aprobaron el año pasado, el acuerdo con los fondos buitre, la ley de blanqueo, el presupuesto de ajuste, entre otros. Yo fui el único legislador nacional de Salta que las denunció, que votó en contra, que planteó una alternativa frente a eso. Ahora, Pablo, ¿vos creés que realmente el país tenía una salida distinta a la que planteó el gobierno de Cambiemos? Sí, por supuesto que sí. Fíjate que Macri, por ejemplo, habla de la herencia recibida, pero hay en dos aspectos donde no habla de eso. Uno es el tema de la deuda. Macri toma el discurso de Cristina Fernández de Kirchner de que nos hemos desendeudado, lo cual siempre fue una mentira. ¿Por qué? Porque el país usó el dinero del ANSES, que es de todos los trabajadores y de los jubilados, para pagar deuda externa, pero ahora el país le debe al ANSES. Sobre esa base, Macri tomó un nuevo endeudamiento que se va a hacer insostenible, que es parecido a lo que está haciendo Urtubey acá. Urtubey ya creo que llegó al 70% hasta ahora de todo lo que tiene autorizado en todo el año para emitir letras del Tesoro Provincial. Una situación crítica, ¿no es cierto? Y la otra de Macri es que mantuvo, por ejemplo, el gran negociado del dólar futuro. Todo eso significa, digamos, un parasitismo contra el Estado, ¿no es cierto?, que para compensar ese déficit, ¿a quién le descargan la crisis? A los trabajadores.
Entonces, ¿había otra salida? Sí, no pagar esa deuda usuraria, no seguir llevando adelante el negocio del dólar futuro, colocar esos recursos al servicio de un desarrollo nacional, de un proceso de industrialización, de obras públicas, que es lo que nosotros hemos planteado. Ahora, Pablo, yo lo escuché, ahora que vos hablaste del tema de los créditos, ¿no? Yo lo escuché a Pablo, a Claudio del Pla hablando en alguna oportunidad en un reportaje diciendo que hoy los créditos se están utilizando para pago de sueldos y de gastos corrientes. Sí. ¿Esto es tan real, es tan así? Sí, ¿O es un tema político que se plantea a la sociedad diciéndole, mire, la plata que se toma como crédito se está usando para pagar los sueldos? Es así, porque las obras no aparecen. Las obras no aparecen. Y hemos tenido además el mal antecedente del Fondo de Reparación Histórica, que se despilfarró el dinero, no se completaron las obras, no se hicieron todas las obras, ¿no es cierto? Y bueno, ahí está la muestra. Luego se tomó un nuevo crédito más o menos con los mismos argumentos y hasta ahora las obras no aparecen. Es decir, la construcción ha sido uno de los sectores que más ha caído a nivel nacional y a nivel provincial, con una masa muy importante de desocupados. Nosotros estamos construyendo el CITRAIC, un nuevo sindicato de los trabajadores de la construcción, donde entre otras cosas está también la lucha para conseguir trabajo, para que haya obras públicas que además beneficie a los barrios más postergados. Pero a ver, Pablo, hay una legislatura que lleva adelante todo un control de la finanza pública. Por más que tengan mayoría los hombres del propio gobierno, se entiende que no se puede hacer cualquier cosa con la plata. Entonces, con lo que vos decís, o no se debería, con lo que vos decís hay una provincia que estaría totalmente desfinanciada. Bueno, está en una crisis muy profunda, un enorme endeudamiento. ¿Y por qué se llega a eso? ¿Por la cantidad de empleados públicos? ¿Por qué se llega a eso? Porque en el índice de empleados públicos que tiene el país, Salta no está entre las peores. No, aparte ese no es el problema. ¿Y entonces? Siempre se le echa la culpa a que hay mucha gente, trabajadores, a que cobran mucho, lo cual no es así. A ver, acordate en el 2005, creo, cuando ganó Romero, 2005-2001, que dejó 5.000 empleados en la calle, bueno, un día para el otro. El primer gobierno de Romero. Bueno, con eso, porque si no dice que la provincia era inviable. O sea, indudablemente que siempre se echa mano al empleado estatal. Y a los trabajadores en general, ¿no es cierto? Pero acá, por ejemplo, vos tenés un enorme festival de subsidio a grandes grupos económicos. Urtubey destinó 500 millones de pesos del presupuesto público para pagarle la deuda que los grupos exportadores tenían con los bancos. Es una deuda que contrajeron privados, se lo pagamos todos los salteños. Y así tenés, digamos, los créditos de promoción minera, promoción industrial, promoción turística, es decir, una masa de fondos del Estado que no se destinan a resolver los problemas de la población y se destinan, digamos, a exenciones impositivas. Ahí está, digamos, el grueso. Y después, además, que no hubo una política de desarrollo provincial, es decir, ni nacional tampoco. Hay una, digamos, se sigue con las materias primas, nunca se industrializa. Y tenemos una provincia, por ejemplo, una provincia que tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos minerales, sin embargo están en manos de monopolios que se llevan todas las ganancias afuera. Es muy difícil a veces explicar la situación de nuestra provincia en el exterior, ¿no? Yo me imagino que le debe costar también al propio gobernador cuando viaja, donde empieza a ver los valores que tiene la provincia y tenemos todo, y entonces la gente le pregunta, ¿y por qué viene a pedir crédito? Si ustedes tienen todo y parecería que están como la mona, o sea, hay algo o alguien que hace mal las cosas, esto no hay duda. Ahora, ¿la provincia puede salir del esquema nacional? ¿Vos creés que podría ser una isla directamente? No una isla, pero se podrían tomar medidas, lógicamente, que ayuden. Nosotros, por ejemplo, hemos planteado un proyecto de ley para que el incentivo docente tenga un aumento de emergencia de 5.000 pesos y se incorpore al básico de todos los docentes de todo el país y el gobierno nacional se haga cargo de eso, como parte de una lucha para que se nacionalice el sistema educativo, lo cual haría que el gobierno nacional, que concentra el 70% de la recaudación impositiva, financie la educación. Lógicamente el gobierno nacional de Macri, que está en la línea de ajuste, no quiere hacerlo, tampoco los gobernadores, y con eso dividen a los docentes y en cada lugar tienen un salario distinto. Pablo, te agradezco mucho tu atención esta noche. Fuiste el primero en largar en cara a cara, faltando 108 días para la elección, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Ustedes tienen un compromiso difícil este año de poder mantenerla a la banca. Es un año bastante complicado electoralmente
un año con mucha confusión por parte de la gente, los partidos políticos, la desintegración, no sabe quién es de un partido, quién es del otro, quién está allá, quién está acá. Por lo menos la gente que los conoce a ustedes sabe dónde están. En el caso nuestro saben dónde están, saben que hemos... Así que si gana, si gana y podés estar, va a ser por mérito propio. Y si no les va bien, también va a ser por mérito propio. Te deseo lo mejor. Muchas gracias por haber venido. Estuvimos con el primer diputado esta noche, enseguida, o candidato. No, diputado, está bien dicho. Claro. Diputado y candidato para la próxima. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con ustedes en un minuto nada más. ¿Sí? Vamos. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas a un clic de Frigorífico Bermejo. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Bueno, ya estamos nuevamente, muchas gracias. La presentamos a la doctora Sonia Margarita Escudero, ¿le parece bien? Vamos. Sonia Margarita Escudero, candidata a diputada nacional. Profesión, abogada. Estado civil, casada. Partido político, Partido Justicialista. Actividad política, se desempeñó en el cargo de senadora nacional por la provincia de Salta desde 2001 hasta el 10 de diciembre de 2013. También ocupó la Secretaría General de la Gobernación en el Gabinete del Ejecutivo Provincial en el periodo 1996-2001. Proyectos presentados, posee un promedio de 100 proyectos presentados por año en sus 12 años como legisladora nacional. Fue galardonada en 2002 y 2007 como la legisladora más laboriosa, recibiendo el premio parlamentario que distingue a los senadores y diputados nacionales que más se destacan por su actividad en el Congreso de la Nación. Bueno, y ahora sí, ya estamos con la doctora Sonia Margarita Escudero de haber hecho su presentación. La verdad que la conoce todo el mundo, pero de todas maneras teníamos que presentarla. ¿Cómo la doctora? Muy bien, gracias, María. Bueno, lanzamiento de candidatura. La verdad que me encanta, me alegra que esté nuevamente en la lucha política, ya en la parte activa, después de algunos años de descanso, sí, sabáticos. Bueno, hay un grupo muy entusiasta de compañeros y compañeras que están promoviéndome, que me propusieron, y me parece que es un tiempo muy interesante, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, para comprometerse, para jugar, para discutir cuál es la agenda de los temas importantes, ¿no? A nivel nacional estamos observando, bueno, hubo un cambio de gobierno después de los 12 años de los Kirchner, el país en una situación muy delicada, la economía parada, y bueno, y hay un gobierno nuevo que está haciendo algunas cosas, algunas le salen más o menos bien, otras mal, y hay que garantizar gobernabilidad. Me parece que ese es el primer punto desde el punto de vista nacional. Si a Macri al final, hacia el 2019, le sale bien y la economía crece, es posible que él renueve.
Ahora, si no le sale bien, me parece que el Partido Justicialista va a tener la responsabilidad histórica de generar una alternativa. Y me parece que eso es lo que se va a jugar en estos próximos años. Además, el presidente Macri ha convocado a la comisión bicameral para encarar la reforma impositiva. Esa es la discusión más importante de los últimos años. O sea, esa va a ser la pelea de, bueno, cómo se distribuyen las cargas impositivas. Y ahí vamos a tener que estar muy presentes para asegurar que la distribución no profundice las desigualdades socioeconómicas que existen en la Argentina, pero también que no profundice las desigualdades geográficas. Entonces me parece que hay que hacer un bloque muy importante del norte grande para cuidar muy bien en esta discusión impositiva cuáles son los recursos que nos corresponden. Ahora, doctora, cuando le tenemos que explicar a la gente lo que pasa hoy, no solamente en el justicialismo, el frente donde está inserto, la posición de Juan Manuel Urtubey, la elección de Salta, lo que significa en el orden nacional, uno se pone a pensar que lo suyo es una tarea titánica. O sea, a ver, no está con el sector político de Juan Carlos Romero, no está con el sector político de Juan Manuel Urtubey. Sin embargo, usted tiene que ir a las PASO en un frente donde está el Partido Justicialista. Por lo tanto, usted tendría que ganar esa elección de las PASO, y en esa elección de las PASO usted saldría como una defensora de una provincia donde se supondría que el doctor Juan Manuel Urtubey le tiene que entregar un diputado que apoye los planes de Macri. Pero yo estaría encantada de apoyar todo lo que sea positivo y de discutir y debatir públicamente de cara a la sociedad aquellas cosas que consideramos que van a perjudicar los intereses de Salta. A mí me parece que ese es el rol, ¿no? Pero a ver, mire, yo estoy desorientado. O sea, usted está enfrentada electoralmente, hablo, ¿no? Para las PASO, con la gente que pueda poner inclusive el propio doctor Juan Manuel Urtubey. A ver, ¿o no? El sentido de las PASO es que los candidatos nacionales no los elige el dedo de los dirigentes nunca más, que sea la gente. Y por eso a mí me parece muy importante reivindicar y participar en estas elecciones primarias, para que sea realmente la gente la que escuche los mensajes, que escuche distintas voces y después que todos los partidos acepten el veredicto de la gente. Ese es el sentido de los PASO. Entonces, cuando aquí en Salta se escuchaba decir que, bueno, que se unían Juan Manuel Urtubey y Romero para hacer una única lista, la lista Unidad, que esa lista la iban a hacer en Buenos Aires con Macri. Ese era el dedo de las cúpulas, eso es lo más antidemocrático que existe. Entonces me parece que lo que se está abriendo ahora, la posibilidad de que hayan primarias competitivas, es lo más parecido a la democracia, es lo que tenemos que defender enérgicamente. Usted sabe que me decía un señor, cuando escuchaba la promoción de la radio, me dice, pero la doctora Sonia Margarita Escudero no es la representante del justicialismo. Le digo, bueno, hasta ahora lo que está plantado por un grupo de hombres del justicialismo, a través del Partido Justicialista, es que ella sea la representante de ellos. O sea, por lo tanto, la convierte en una de las candidatas firmes en el Partido Justicialista. Ahora que yo conozca, no hay muchos más. Habrá algunos seguramente por ahí que uno no conoce, pero que haya decidido, es decir, yo quiero ser diputada nacional, creo que es la primera vez que usted lo va a decir, ¿o no? Sí, y hay que tener en cuenta, bueno, que el partido... Mire que todavía no lo dijo, lo dije yo, ¿no? El partido se ha convertido en una herramienta electoral, digamos, pero el peronismo es un movimiento, es mucho más amplio que solamente, ¿no?, el partido o quien tenga la lapicera en el partido. Por eso me parece que es muy importante participar en las PASO, es cierto, que la gente escuche las distintas propuestas, que la gente escuche qué es lo que está pasando desde la perspectiva de cada uno de los candidatos y que después elija, porque es muy importante esta elección. Esta elección es de cara a qué va a suceder en el 2019 en Salta y en el 2019 también a nivel nacional. Ahora, usted sabe que la gente, yo creo que tiene un poco el convencimiento, por lo menos una gran parte de la población, ¿no?, de que el Partido Justicialista siempre tuvo nombres y apellidos, ¿no? Dueño, subdueño, gerente general, siempre se habló de una cúpula en la cual inclusive acusaron muchos justicialistas que es imposible penetrar allí y entrar. Entonces yo hoy le tengo que decir a usted, el que tiene la llave se llama Juan Manuel Urtubey porque es presidente del partido. El que sigue y es Isa, que nada más nada menos que el vicegobernador. El que le sigue es el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy. ¿Con cuál de ellos habló? Como para decir, me abren la puerta que quiero entrar.
En el partido hay reglas, digamos, hay reglas electorales y quien cumpla con esas reglas electorales tiene la puerta abierta para competir en las PASO. Habrá que ver, bueno, cuáles son los condicionamientos que establecen. Pero bueno, si no, hay alternativas también, hay otros partidos, digamos, como esto es más amplio que solo el Partido Justicialista, hay otras alternativas. Pero su decisión a hoy es ir por el Partido Justicialista. Yo quisiera ser candidata por el Partido Justicialista, es el partido que yo elegí, no es un partido donde estoy por herencia, sino realmente por convicción, es un partido donde yo encontré una sensibilidad social y una solidaridad entre la militancia extraordinaria. Usted habló en alguna oportunidad acá en este programa de 24 años de poder, de 2 grupos de poder, ¿no? Esto estaría en principio a punto de terminarse dentro de 2 años. ¿Por qué digo estaría? Y porque hay tantas versiones sueltas y toda la gente que está habilitada para hacerlo, porque hoy no hay ningún impedimento judicial de ningún sector como para que le digan, no, usted no puede ser candidato. Por lo tanto, no se podría descartar que dentro de 2 años aparezca algún candidato que ya fue, por no hacer nombre, y diga yo quiero ser gobernador, entonces seguiríamos a lo mejor en la misma. ¿A usted qué le anima a pensar que esto puede llegar a cambiar? Yo creo que la gente no es tonta, digamos. Creo que hay un pueblo empoderado, creo que hay una gran madurez en los medios de comunicación social que verdaderamente comunican, creo que hay un avance en las redes sociales también donde la gente se informa. Y me parece que lo que hay que cuidar es que las elecciones sean limpias, que no sean tramposas, y después, bueno, que sea la gente la que decida. Y hay otra cuestión que es muy interesante, que se está hablando de una posible reforma constitucional el año próximo en la provincia, bueno, para ver cuáles van a ser las reglas de juego. Y yo cuando escucho un poco, bueno, cuáles son los temas, ¿no?, de la reforma, veo que todo es relativo a cómo se van a repartir el poder, ¿no?, cuántos años cada uno. Y nadie está mirando un poco más el panorama, bueno, ¿qué es lo que a la gente le gustaría que esté en la reforma constitucional? El derecho al agua potable y al saneamiento, ¿no?, el derecho a la seguridad alimentaria, la perspectiva de género, cómo hacemos para tener una provincia más igualitaria. Me parece que esos son los temas de debate y no cómo nos vamos a repartir el poder entre nosotros. O sea, hasta ahora está planteado así, ¿no? Sí, hasta ahora es solamente eso. Ahora se agregó un poquito, bueno, qué va a pasar con los jueces y el Colegio de la Magistratura. Pero son todos temas institucionales, sí, temas que no llegan directamente a la gente. Sí. Es como que es un arreglo entre cúpulas, ¿no? Sí, ¿o no? Absolutamente, absolutamente hasta ahora. Y sobre el tema del Consejo de la Magistratura, yo quiero clarificar algunas cosas, ¿no? En nuestro sistema constitucional, los jueces tienen un poder extraordinario, porque hacen el control de constitucionalidad, es decir, tienen la última palabra sobre qué es constitucional y qué no es constitucional. Pueden echar abajo un decreto del Poder Ejecutivo o una ley de la legislatura. Ese es el poder extraordinario que tienen, que es copiado de la Constitución norteamericana. En la Constitución norteamericana la elección de los jueces es política. ¿Por qué? Porque la política tiene que cuidar, ¿no es cierto?, las garantías y el avance de la sociedad. Aquí hemos ido un poco hacia otro lado. Tenemos jueces de la Corte con solo 5 años en sus mandatos, pero con posibilidad de reelección. Yo creo que el error es la reelección. Nosotros deberíamos tener jueces que duren 10 años en sus mandatos y que no puedan ser reelegidos. 10 años como juez, van a tener una buena jubilación como juez y están ahí por el bronce, para hacer un bien a la sociedad. Y después tiene que haber dinamismo, porque no necesitamos jueces que vengan de una única clase social, ¿no es cierto?, designados por una corporación que los nombre y que están muy lejos de la gente. Necesitamos jueces comprometidos con la realidad. O sea, usted está tratando de evitar las castas. Efectivamente. Si nosotros hiciéramos un análisis de los jueces y de qué clase social provienen, nos daríamos con grandes sorpresas. Y por eso tenemos gente que da vuelta a la plaza 9 de julio todos los viernes pidiendo por justicia, porque algunos acceden y otros no. Sí, usted sabe que el tema de la justicia es un tema que se habla mucho y se hace poco, lamentablemente, ¿no? Ayer estábamos comentando esto en la radio. En Salta Capital hay 97 departamentos que ya hace 8 años que están denunciados porque han sido construidos en forma irregular y no se puede conseguir un dictamen de la justicia. Usted dice, tan complicado puede ser de agarrar una ordenanza, ver qué dice y ver qué se hizo. Bueno, o sea, daría para una charla de 24 minutos. ¿Alguien ¿no? se fijó quiénes son los propietarios de esos edificios? Bueno, y los vínculos de los propietarios de esos edificios. Con los jueces. Con los jueces o con el poder político, porque hoy el poder político domina la justicia.
O sea, los jueces de la Corte están mirando congraciarse con el gobernador porque les tiene que dar un nuevo acuerdo cada 6 años. Y los otros jueces están mirando a la legislatura porque un solo partido los puede destituir en cualquier momento. O sea, a ver, esto confirmaría muchas cosas de las que están pasando, ¿no? Sí. O sea, esto se puede objetar, lo que usted dice, lo que yo puedo decir, pero esta es parte de la realidad y la estamos viviendo todos los días. O sea, esto no es nuevo, ¿no? Claro. Y esto es lo que se cambia Sí. a través de la política. Por eso decimos, acuerdos de cúpulas que hacen la lista y dicen, esta es la lista unidad, no. O sea, que se deje jugar a la gente, que haya muchas listas, que haya muchas propuestas, que todos hablen de cuáles son los problemas que queremos resolver y cuáles son las visiones de cómo vamos a resolver esos problemas. Ahora, nosotros tenemos, no sé si la suerte o la desgracia, pero yo creo que hemos tenido una suerte importante, ¿no? En lo que hace a una continuidad institucional. O sea, las provincias vecinas todas se vieron siempre en algún momento intervenidas, con problemas graves. Salta del 83 hasta ahora, los gobernadores siempre cumplieron con su mandato, a veces se excedieron, como la reforma de la Constitución a 12 años, pero nunca tuvo quiebres institucionales, lo cual creo que ya eso nos convierte en una provincia interesante en principio. Ahora, se complica mucho a veces pensar que un hombre como Juan Manuel Urtubey, es un hombre realmente joven, Juan Carlos Romero también llegó muy joven a la política, entonces se entiende que puede haber algún tipo de innovación, de cambios. Y yo no veo hasta ahora reflejados los cambios en lo que hace a la figura de Juan Manuel Urtubey, como tampoco lo vi en la época de Romero, de querer cambiar algunos sistemas. Hay temas que parece que son tabúes, ¿no? Que puede haber cambios, como usted dice, sí, esto después de 8 lo pasamos a 6, de 6 lo pasamos a 12, pero no hay cambios de que alguien que no esté dentro de esa casta que usted manifiesta podría tener la oportunidad de llegar al poder. Esto me parece que está así de clarito también, ¿no? Sí. O sea, yo creía que Juan Manuel Urtubey, antes de irse, iba a dejar un grupo de dirigentes políticos mucho más armado del que va a dejar. Y yo creo que él también lo lleva a esto como una deuda. Yo creo que el problema son los mandatos muy largos, ¿no? Porque cuando él lo reconoció el otro día. Cuando el mandato es corto y no hay reelección, el partido crece, porque el partido tiene que estar generando las figuras de recambio. Sí. Y eso lo vemos que funciona muy bien en Chile y en Uruguay, que son países con una estabilidad maravillosa, donde a los argentinos les gusta ir a invertir, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa estabilidad. Entonces nosotros tenemos que pensar cuál es el sistema que nos ayudaría, porque no es, y nos tenemos que olvidar de esta cuestión de esos liderazgos fuertes, ¿no? No queremos un caudillo, lo que queremos es alguien que con la serenidad, el conocimiento y el compromiso con la ciudadanía pueda generar las condiciones para que Salta crezca. A ver, ¿usted cree que la Argentina ya pasó la etapa de querer el caudillo? Porque, a ver, esto viene ya de la época de Menem, la época de Perón, o sea, el peronismo ha sido uno de los, no sé, tal vez más fuertes impulsores de esto. La figura de Alfonsín, siempre tuvimos gente muy fuerte en el poder, ¿no? En Salta también pasó, o sea, en algún momento que se quiso cambiar la figura de Juan Carlos Romero por una persona que estaba segunda al lado de él, se le dijo que no y se optó por un joven que podía ser distinto, sí, pero con el tiempo se convierte también en caudillo. ¿Será que la situación lo lleva a eso o que todos tenemos en el alma un poquito de caudillismo y nos cuesta mucho relegar cosas? Yo creo que es un problema cultural, sin lugar a dudas, ¿no? A la gente le gusta que haya alguien que mande, si no, no hubieran habido tantos golpes de Estado en la Argentina, claro. ¿no? O sea, buscando a alguien fuerte que sea el que manda y pone orden, ¿no? Claro, va a llevar muchos años cambiar eso, ¿no? Bueno, pero hay que trabajarlo y hay que trabajar mucho en las escuelas. Yo creo que el cambio cultural se da en las escuelas. Hay que hablar mucho de democracia y hay que generar mecanismos democráticos también en las escuelas. Ahora, ¿se hacen políticas de Estado para las escuelas o la política de Estado de las escuelas sigue siendo la que estamos viendo reflejada todos los días, que es que el chico vaya a clases y cuántos días fue a clase? Y después cuando terminamos a fin de año, vemos que los boletines pasaron de grado, pero las condiciones en las que pasa realmente no dejan nada. Bueno, ¿no? Argentina ha dado pasos muy importantes en materia de educación en cuanto a inclusión educativa, ¿no es cierto? Hoy estamos cerca del 97-98% de chicos en edad escolar que están incluidos en el sistema educativo. Eso ha sido un esfuerzo extraordinario. Bueno, eso ha sido a costa de la calidad. Entonces ahora viene la etapa de concentrarse en la calidad educativa. El Gobierno Nacional acaba de presentar el Plan Maestro, ¿no? El plan de educación y todos no podemos más que coincidir con esos objetivos. Bueno, lo que habrá que ver ahora, leer la letra fina,
cómo logramos esos objetivos en un país tan desigual, digamos, porque nosotros no tenemos los recursos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene una alta calidad de educación comparada con la de Salta, pero bueno, porque tenemos otros recursos. Doctora, estamos a 108 días de la elección, acaba de ya estar posicionada como candidata a diputada nacional por el Partido Justicialista, que seguramente va a ir a las PASO el día 13 de agosto con el Frente. Le deseamos lo mejor. Muchas gracias, Mario, por el apoyo. Placer tenerla acá. Gracias. Nos encontramos, Dios mediante, en un minuto nada más. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas a un clic de Frigorífico Bermejo. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas a un clic de Frigorífico Bermejo. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Bueno, ya estamos nuevamente y tal como se lo habíamos prometido, vamos a cerrar la noche de hoy con otro candidato a diputado que ya el día martes anunció que va a ser diputado provincial, candidato a diputado provincial. No va a las internas porque en el partido Salta Somos Todos no hay internas, van directamente como candidato ya directamente para el 22 de octubre. Se lo presentamos nuevamente a Carlos Zapata. Candidato a diputado nacional, Carlos Zapata. Edad, 60 años. Profesión, contador público nacional. Estado civil, casado. Partido político, Salta Somos Todos. Actividad política, concejal electo capitalino 2011-2013. Proyectos presentados de 25 a 30 proyectos anuales, la mayoría de ellos vinculados a la producción. Mandato, actual diputado provincial, hasta el año 2017. Bueno, ya está presentado. Estuvimos con él el día martes en Sin Libreto. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Agradezco muchísimo la invitación. Siempre un gusto estar con usted. Muchas gracias, muy amable. Igualmente recibirlo. Yo recién me confundí, hablaba de diputado provincial. Lo que pasa es que, claro, verlo en este nuevo ámbito de pelea en el orden nacional llama un poquito la atención. Usted es un hombre como que pasar de grado, ¿no? ¿Viste? No, claro, pero además empezó hace muy poco en la política, ¿no? Es como un ascenso así bastante rápido. Sí, yo creo que yo lo veo natural, pero parece que en la idea de política hay que ir como las capas geológicas quedándose ahí. Toda mi vida mayormente me desempeñé en la actividad privada
y lo que ha sido una gran satisfacción poder llegar a integrar una fuerza política y tener la libertad suficiente, necesaria, quizá impuesta por mi carácter, pero básicamente porque es un partido en donde no hay bajada de línea. Yo hago lo que yo pienso, digo lo que considero que debo decir, voto como considero, y jamás he recibido un reproche del partido. Si algo no les gustó, nunca me lo dijeron. Pero siempre he obrado de acuerdo a mi conciencia y he tratado de ejercer mi cargo político como siempre he pretendido lo ejercieran quienes estaban en los cargos. Ahora, usted, Carlos, ya tuvo las vicisitudes de la política en lo que hace a traiciones, a elogios, a reconocimientos, en tan poco tiempo, ¿no? Uno dice, a ver, hace falta foguearse en esto. Sí, la verdad, estamos hablando de un sector de la población que trabaja en política. Pero trabajar en política es lo mismo que usted quiere por una fábrica, y bueno, tendrá que aprender a trabajar en la fábrica con lo que pasa con el resto de la gente que trabaja con usted. En la política es lo mismo. Usted nos decía en Sin Libreto la otra noche que habían comenzado 11 en un bloque y de ese 11 al mes le habían quedado 6, ¿no? Sí, nos quedaron 7 y ahora somos 6. Ahora son 6. Bueno, ¿y esto de qué habla? Y habla de que no está muy compenetrada la gente en lo que tiene que seguir adelante con un proyecto. Por eso cuando hablaba con Pablo López, la gente que trabaja en el PO es gente que es militante de algo. Entonces tienen un proyecto que uno puede coincidir o no, indudablemente que parece que no, o sea, no llegan a conformar como para poder llegar a un ejecutivo, pero sí a nivel legislativo ellos van consiguiendo cosas despacito. ¿Por qué? Porque son coherentes con el mensaje. Entonces, la coherencia del mensaje habla mucho, y usted, yo por lo que lo he escuchado, en los años que lo he escuchado en la legislatura, usted es un hombre que mantiene un mensaje, que se puede estar de acuerdo, insisto, se puede estar en desacuerdo, pero es un hombre con principios. Pero yo creía que más que principios de la política, usted tiene principios de vida, me da la sensación. Sí, tal cual. Yo no considero que la traición sea una moneda con que deba pagar a quienes confían en mí. El hecho del transfugismo, ¿no es cierto? Transfugismo. El transfugismo, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, significa el que cambia de divisa. Hemos tenido casos de presidente del Partido Radical que pasaron al peronismo. Esos serían los famosos radinistas, ¿no es cierto? Radicales y peronistas. Y después, cuando llegan, ven la oportunidad de que el poder vaya a fluctuar hacia otra fuerza política y buscan la forma de migrar e instalarse ahí. O sea que, como le dije la vez pasada, tiene las convicciones muy chicas y muy largas las ambiciones. Yo no considero que la actividad política pueda constituir un modo de vida de la cual uno se deba jubilar. Considero que la actividad política es una actividad de servicio. Uno, de acuerdo a lo que ha vivido en la vida, lo que ha sufrido, su óptica de cómo debe funcionar un sistema económico, la sociedad, el Estado, la relación con los individuos, llega a la política y puede hacer aportes. Pero cuando ya está en la política y se encarama, sobre todo en los ámbitos de la dirigencia superior, uno empieza a sentir las adulaciones y empieza a decir, no, sos el mejor, y lo peor que mucho se lo cree. Entonces se transforma como una especie de élite que se considera tan superiores al resto de la sociedad que pretenden seguir porque consideran que sin ellos la política no anda. Yo por mi parte considero que sí hay que trabajar en política, tratar de llevar el aporte, tratar de sostener una idea siempre en forma educada y respetuosa, pero siempre tiene que llegar el momento que uno tiene que bajar de nuevo al llano a abrevar del agua que ha dejado correr, o sea, sufrir en carne propia la sanción de las leyes, la defensa de las cuestiones que uno realizó en la política, cómo impactan en la sociedad, también lo tiene que sufrir para volver a cargarse, ¿no es cierto? Y volver a ser como un ciudadano común con todas las necesidades y poder visualizar en dónde hay que hacer los ajustes. Por eso no creo yo en la vivencia eterna en la política. Siempre hay que tener otro manantial del cual nutrirse. Usted sabe que muchos políticos han llegado, más allá de sus convicciones, a ser candidatos de algo que sabían que a través de ese partido podía llegar, ¿no? Acá hay ejemplos. Sí. O sea, en el año 83, cuando volvemos a la democracia, y después de una larga lucha de Roberto Romero, yo no sé si usted se la acuerda, sí, para poder llegar a ser candidato del Partido Justicialista y todas esas luchas, bueno, aparecieron por ahí en ese momento algunos afiches o panfletos de esa época que se usaban, de que Romero había militado en la Unión Cívica Radical, ¿no? Como concejal, candidato a concejal. Sí. Claro, pero después le aconsejaron los amigos, mirá, con esto no va a llegar nunca al poder, o sea, la forma de llegar al poder y tu condición
social y donde vos te movés es el peronismo, vos tenés que pasar el peronismo. Ah, bueno, dijo Romero, un empresario. Sí. Y bueno, se fue al peronismo y a través del peronismo llegó, y no solamente que llegó él, sino todo lo que dejó a través del peronismo. Sí. Porque dejó a los hijos, a los nietos, o sea, ya hay una familia que se hizo a través de toda esa corriente política. O sea, los cambios no son nuevos, no son novedosos. Sí. O sea, lo que pasa es que hay que seguir un poquito la historia para saber que siempre existieron, quieren buscarnos partidos políticos para llegar a ser alguien. Ahora, hoy eso se ha cortado. Los partidos políticos prácticamente como representación política creo que quedaron en segundo plano en función de quién es el candidato. Exactamente, yo considero que los partidos políticos, lejos de tratar de mantener su impronta, su carta orgánica o la razón de su existencia que lo llevó a su fundación, buscan tener una persona, no le importa la ideología, no le preguntan nada, sino que mira. Ahora es cuestión de medir. Si es por cuestión de altura, 1,80, si es por cuestión de peso, 100 kilos, 3 cifras y estoy contento. Pero yo creo que la cuestión se va desnaturalizando. La Constitución establece que el mecanismo, la única forma de actuar en política y llegar a los cargos electivos es a través de los partidos políticos. Cuando el partido político se desnaturaliza, ¿qué pasa en la sociedad? Ya deja de ver, este es mi candidato, este piensa como yo, lo conozco de hace tanto tiempo. No, le empiezan a importar y a trasplantar candidatos de otras fuerzas políticas y otras personas que ni siquiera saben qué piensan y se termina votando a la cara, a la persona, y muchas veces no se conoce ni de dónde viene, ni qué es lo que piensa hacer. Y ahí entonces empieza a tener pasto, ¿no es cierto?, todo aquel tipo de ideología que yo considero disolvente de la sociedad, aquellos que son antisistema y terminan jurando de respetar la Constitución, pero su principio es tal que la Constitución está mal y hay que destruirla. Y se genera una especie de reacción en la sociedad que es antipolítica y voto en contra de todo. Yo creo que eso se tiene que volver con el tiempo a acomodar. Tienen que volver a aparecer líderes representativos de cada pensamiento, volviendo a una campaña política que no sea de agravio, de descalificaciones, sino de propuestas. La gente se alineará con la propuesta, pero antes que eso los políticos tienen que recuperar credibilidad. Y la credibilidad está en su actuación personal del pasado, en la actuación presente y su propuesta en el futuro. Una persona que anda migrando de partido en político, de fuerza política en no fuerza política, pierde credibilidad. Cuando esa persona promete hacer algo y hace una cosa diferente o contrapuesta a su propuesta, pierde credibilidad en el cargo, pierde credibilidad del sistema. Tenemos que recuperar eso fundamentalmente para progresar. Ahora, hay una frase de Perón que, bueno, hay tantas frases de Perón, ¿no? Y algunas que se la adjudicaron, aunque no sean algunas también, se la anotan tal cual. Pero dice que él decía que con el bolsillo contento, el corazón también estaba contento. Sí. Hoy la gente se la ve con el bolsillo un poco vacío, los números no son los mejores, la sociedad argentina la está pasando mal, entonces se habla de la herencia. Yo no comparto mucho eso de la herencia, era claro, porque la herencia es algo que a uno le viene de arriba, ¿no? Sí. Si yo me fui a buscar la herencia porque la quise ganar, esa herencia me la tengo que hacer cargo de la herencia. O sea, después no puedo decir que es mala. O sea, la herencia cuando usted recibió de sus padres, de sus abuelos, que le dejaron determinada herencia, usted dice, qué bueno que es esto, ¿no? Sí. Ahora, si esta herencia es mala y no la hubiesen buscado, muchacho, el que la buscó... Si sería herencia, la recibimos con beneficio de inventario. Hay que recibirla con beneficio de inventario y no llorar sobre la herencia, claro. ¿No? Pero a ver, la gente hoy no la está pasando bien, esta es una realidad. Para nada. Y el tema es siempre la herencia. Ante esa situación, con el corazón poco triste y el bolsillo vacío, ¿cómo cree que va a votar la gente en la próxima elección? Mire, lamentablemente no creo que sea una buena ocasión para que se impongan los principios, que el debate abarque o sea receptado por esta gente que está en esa situación en función de los principios. La gente va a votar considerando qué es lo que le va a arrimar una solución o va a acercar una mejora en su situación. Ha votado Cambiemos, inclusive digo, yo voté en el balotaje Cambiemos. Las expectativas que despertaba el nuevo gobierno no solo era el cambio de una corriente que ya venía muy atacada, en el concepto generalizado de la gente era muy corrupta, buscábamos algo nuevo. Creo que el gran error del nuevo gobierno ha sido despertar expectativas en el cortísimo plazo, hablar del segundo semestre, de que los brotes verdes. Y naturalmente, cuando uno encuentra un descalabro tan grande como el que tenía la economía, lleva tiempo. Yo creo que el mensaje tendría que haber sido un mensaje tipo Churchill, lo único que le prometo, sangre, sudor y lágrimas. Mire, acá va a haber que esforzarse, vamos a tratar de administrar los dineros públicos de forma tal de que los más necesitados son los primeros que atendamos. ¿Sabe que tengo miedo? Pero no sucedió eso, ¿no? ¿Sabe que yo le voy a decir algo a lo que le tengo miedo, ¿no? Que dentro de unos años
lo escuchemos decir ya grande al ingeniero Macri, si yo a la gente, como hizo Menem, ¿no? Sí. Ya lo hizo Menem. Si yo a la gente le decía lo que iba a pasar, seguramente yo no hubiese sido presidente. Entonces quiere decir esto que los que nos venden, a lo mejor, es una ilusión de que algo nos va a ir mejor, y después cuando ya están en el poder, ya viene la verdad. Y la verdad que tampoco se la terminan de decir. Entonces, ¿cuántos años son los que estamos así? Vaticinábamos un cambio, Sí. un cambio de dejar el estado asistencialista, donde trabajan 8 millones en el sector privado y 20 millones viven de lo extra, aparte de esos 8, viven 20 millones, que íbamos a enderezar la cuenta pública e incentivar la producción, pero no se hizo más que profundizar el asistencialismo y quizás es una política clientelar. Como dice el economista José Luis Espert, esto viene a ser como una especie de kirchnerismo con buenos modales. No vemos cambios sustanciales. En materia política económica, siempre todo el mundo dice que el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre. Nosotros hemos pasado por esta dicotomía tasa de interés de ese tipo de cambio. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Y bueno, hemos tenido pérdida de mercado de exportadores, no sé por qué, porque subían la tasa de interés para que no se escape el tipo de cambio bajo, no reditúa o no retribuye el precio en dólares los costos internos porque evolucionan con la inflación. Entonces la producción cae, la producción del campo en Salta, mire, estamos lejos, el flete es carísimo, aumenta un 40% el costo de producción, por ejemplo, de soja, se iba a compensar con la rebaja del 5%, y ahora le dicen que no, si produce más de 2.000 toneladas, no. Llega un punto que el productor dice, no siembro, si no siembra no hay producción, si no hay producción, ¿de dónde recauda el Estado? No va a recaudar ni siquiera el 30%. Entonces, creo que falta un razonable equilibrio para planificar el futuro. En cuanto al plan económico, no lo veo claro. El gran drama del administrador de cosas públicas es recursos escasos y fines alternativos. Estamos sobre el final del tiempo. Sí. Usted mencionó una palabra futuro. Usted tiene 60 años, ¿sí? Sí, señor. 60 años. Primer set. Muy bien. Primer set? ¿Cuándo usted, cuántas veces escuchó la palabra futuro en lo que hace a la economía en los años que viene en democracia? ¿Cuántas veces la escuchó? Mire, yo desde que más o menos tengo uso de razón y leo, siempre nos pidieron el último esfuerzo porque ya vamos a ver el horizonte. ¿Y usted cuándo cree que cuándo va a llegar su futuro? Que le siguen hoy diciendo... Yo espero verlo, Usted espera. pero voy a hacer todo mi esfuerzo para verlo yo y que lo disfruten mis hijos y mis nietos. Se olvidaron eso en el currículum. Además de todo eso, soy abuelo de hace poco. Bueno, hace poco. Sí, bueno, tengo un mes y medio y mi nieta. Mucho. Ha sido muy grato estar con usted esta noche. Hoy hemos presentado ya en sociedad 3 candidatos a diputados nacionales. En el caso de usted y de Pablo, son 2 que van, al no ir a las PASO, van directamente, sabe que ustedes van a estar en la boleta el día 22 del mes de octubre. Sí. Para el resto falta 108 días, porque en el caso de la doctora Sonia Margarita Escudero, por el Partido Justicialista, todavía tiene que ir a las internas del 13, pero bueno, del 13 de agosto. Sí. Hoy hemos hecho la presentación en sociedad de los 3 primeros candidatos. Bueno, yo le agradezco muchísimo la invitación y para la audiencia le dejo un mensaje: para Salta, Zapata. Es un eslogan ya. Bueno, nos encontramos Dios mediante el martes de la semana que viene. Espero que les haya gustado el programa. Gracias. Muy buenas noches.